el panel lleno hoy. Tenemos a Ginelly Romero Cabrera, de la UPR Recinto de Río Piedras, con su ponencia El feminismo puertorriqueño de la década de los 70, Mujer Intégrate Ahora y la Federación de Mujeres Puertorriqueñas. También contamos con Cristal Lozada Danús, de la UPR Recinto de Río Piedras, con su ponencia Trabajo historiográfico de la prostitución en Puerto Rico durante el siglo XIX y siglo XX. También desde Chile se nos une Javiera Adonis Soto, de la Universidad de Santiago de Chile. Su ponencia se titula La segunda ola feminista en Chile, aproximaciones a una recepción a través del Centro de Estudios de la Realidad Nacional, CERE, 1968 a 1973. También contamos con Adriana Villar Forteza, de la UPR Recinto de Río Piedras. Su ponencia se titula Control reproductivo, la esterilización femenina en Puerto Rico durante los años 70. Y culminaremos con Erika Familia, de la Universidad de Harvard, con su ponencia Un cimarronaje constante, activismo feminista antirracista en la República Dominicana. Cada ponente tendrá 12 minutos para su presentación. Luego de que todas hagan sus ponencias, pasaremos entonces con los comentarios de la doctora María del Carmen Baerga, que tendrá unos 15 minutos para su intervención. Les recordamos que el sector se está llevando de manera híbrida, así que por favor le pedimos a las personas que están conectadas que mantengan sus micrófonos y cámaras apagados en lo que serán las ponencias. Y pues, Javiera, obviamente cuando vaya a presentar, pues abres tu cámara y tu micrófono. Luego de los comentarios de la doctora Baerga, abriremos entonces el espacio para preguntas, comentarios y diálogo. Y bueno, sin más, vamos a pasar entonces a nuestras ponentes. Comenzamos con Ginelly Romero Cabrera. Ella es estudiante a nivel superado del Departamento de Lenguajes Extranjeras de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. En dicho departamento se enfoca en estudios francófonos y lusófonos. Igualmente pertenece a la concentración de estudios de mujer y género. Asimismo, es becada de la Mellon Mills Undergraduate Fellowship, en la cual, junto a su mentora, la doctora Capsillaris Rodríguez, en organizaciones feministas y antirracistas en Puerto Rico, pero les saqué algo ahí, perdón. A su vez, es asistente de investigación para el Centro de Investigación y Archivo Digital en Afrodescendencia. Sin más, Ginelly, te cedo la palabra. Gracias, Isabel. Yo quiero aclarar un poquito que esta presentación forma parte de una investigación más larga, que es la investigación que estoy haciendo para la Mellon, así que si algo no se entiende, pues ya saben. Ok. Las décadas de 1960 y 1970 estuvieron marcadas por numerosos movimientos civiles y la búsqueda de transformaciones sociales a nivel global, en un contexto de luchas políticas y cuestionamiento al orden establecido. En Puerto Rico, estos debates tomaron fuerza particularmente en la década de 1970, cuando movimientos y organizaciones feministas emergieron en defensa de los derechos de las mujeres y de la igualdad de género. La construcción de estas organizaciones feministas estuvo profundamente atravesada por el proceso de industrialización del archipiélago, el asentamiento del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la esterilización masiva como control poblacional. Estos factores moldearon las agendas feministas, generando debate en torno al colonialismo, los roles de género y el capitalismo. Esta presentación se centra en las organizaciones feministas, Mujer Intégrate Ahora y la Federación de Mujeres Puertorriqueñas, analizando su rol en la articulación de un feminismo puertorriqueño que no solo abogó por los derechos de las mujeres, sino también que cuestionó las estructuras de poder en Puerto Rico. Mujer Intégrate Ahora fue la primera organización feminista autónoma en Puerto Rico, pues no perteneció ni abogó por ningún partido. Fue organizada en 1972 y en su inicio estuvo compuesta en su mayoría por estudiantes, amas de casa y trabajadoras que no habían militado previamente en ningún partido, grupo o frente político. La formación de Mujer Intégrate Ahora respondió a la urgencia de abrir espacios para debatir las desigualdades de género en una sociedad que negaba sistemáticamente la existencia de esas desigualdades. Por otra parte, la Federación de Mujeres Puertorriqueñas, la FMP, fue organizada en 1975, a partir de una convocatoria abierta dedicada a la figura nacionalista de Lolita Lebrón. La FMP aglutinó principalmente militantes, que en su mayoría eran obreras, sindicalistas y pertenecientes a otros frentes y partidos políticos, algunas de ellas del Partido Socialista Puertorriqueño. Aunque asumían una postura socialista, su impulso principal fue la necesidad de hablar sobre cuestiones en torno al género, que usualmente eran relegadas o silenciadas en otros espacios de militancia política. Estas dos organizaciones encarnaron diferentes tensiones en la construcción de una identidad feminista puertorriqueña. En muchos sectores, a las feministas se les tiende a catalogar de forma extranjera, debido a que no encajan dentro de los imaginarios de lo que es, o debería ser, una mujer de la nación puertorriqueña.
Como plantea Benedict Anderson, las naciones son comunidades imaginadas que son construidas a través de narrativa, imaginario y fronteras simbólicas que determinan quién pertenece y quién no. Esta idea puede ser expresada en el caso de Puerto Rico mediante el imaginario que asocia a la mujer con la familia, la docilidad y el sacrificio. Las feministas, al confrontar esta visión, eran vistas desde la extranjería como una amenaza a la comunidad nacional imaginada. En 1971, una famosa feminista y activista estadounidense, Gloria Steinem, visitó Puerto Rico invitada por la Sociedad de Mujeres Periodistas, de la cual años más tarde se formaría la FMP. La visita de Steinem causó mucho revuelo, puesto que se entendía que su visita despertaría ideas que las puertorriqueñas no tenían. En el periódico El Nuevo Día, en la edición del 1 de marzo de 1971, decía, y cito: "Esta carita tan inocente es de Gloria Steinem, pero no se confió mucho en ella. Vino a Puerto Rico a provocar la rebelión de las doñas". Con esa nota podemos observar cómo dentro de los imaginarios hegemónicos del puertorriqueño se asumía que el feminismo venía de Estados Unidos y que solo un estadounidense podría revolucionar a las mujeres del país. Las luchas de género entonces eran vistas como algo externo a la sociedad puertorriqueña de la década de 1970, y el feminismo no tenía nada que ver con el archipiélago, mientras que a Gloria Steinem se les presentaba como la portadora de ideas ajenas y peligrosas. Aunque es cierto que Steinem tenía pensamientos radicales debido a que se codeaba con varias de las Young Lords y que de alguna forma u otra fue el detonante para formar algunas de estas organizaciones feministas, se debe tener en cuenta que el movimiento feminista puertorriqueño ya venía lentamente organizándose desde hace algunos meses antes. Esta nota en El Nuevo Día nos devela la noción de que el feminismo solo podía ser traído a través de la cultura estadounidense y que solo una americana podría ser la rebelión de las doñas. Esta representación responde a los imaginarios de la puertorriqueña dócil, ama de casa y sin educación, una forma de revelar cómo el feminismo era percibido como una amenaza al orden familiar y cultural de lo que debía ser la nación. En ese marco, Steinem es representada como una amenaza foránea, una fuerza que irrumpe con la intención de alterar el orden doméstico, familiar y cultural que sostiene a la nación. Según Benedict Anderson, las naciones son comunidades que se construyen a través de símbolos, narrativas y exclusiones. En este caso, el feminismo no cabía dentro del imaginario puertorriqueño, pues su discurso interpelaba directamente al patriarcado como una estructura fundamental del colonialismo y de la nación misma. En ese sentido, el feminismo introduce una fisura en la cual revela la nación como un campo en disputa, donde ciertos cuerpos y voces son sistemáticamente expulsadas y marginadas. Asimismo, esta idea representa no solo la influencia que tienen las estadounidenses con las puertorriqueñas, sino también una amenaza al pacto fundacional de la nación, masculinizado, blanco, heterosexual y colonial. Entonces, la reacción ante el feminismo no responde al miedo de la extranjería cultural, sino al miedo de que la extranjería encarne en las mujeres puertorriqueñas y se conviertan en portadoras de una subversión interna. Por otra parte, a los militantes de la Federación de Mujeres Puertorriqueñas se les acusó de una doble militancia, pues algunos de los miembros también militaban en el Partido Socialista Puertorriqueño. Esta afiliación provocó que se les percibiera como un anexo al partido, despojándoles de su autonomía organizativa. Tal percepción nos permite observar algunas de las tensiones clásicas del feminismo en contextos de lucha anticolonial. La subordinación de las demandas de género frente a la promesa de una liberación nacional futura. La doble militancia desató varios cuestionamientos, ya que la FMP comenzó a ser asumida como un frente femenino del Partido Socialista. En este contexto, las organizaciones feministas fueron acusadas de dividir y fragmentar la verdadera lucha bajo el argumento que estipula que, con la liberación nacional o el socialismo en otros casos, la mujer sería liberada de todo aquello que la oprimía y la explotaba. Como ha señalado Federici, el socialismo y el nacionalismo muchas veces ha prometido la liberación de las mujeres como consecuencia natural del cambio estructural, así negándoles la posibilidad organizativa de sus propias condiciones. En este contexto, el feminismo fue catalogado como un obstáculo, una fragmentación innecesaria al verdadero problema de la nación. Muchas de las integrantes de la FMP se unieron de otros movimientos de izquierda, dado que allí no podían ocupar puestos directivos, y los temas de género no eran prioridad para estos movimientos y partidos, puesto que constantemente dejaban de lado los reclamos que no abogaban por la liberación de la nación. La federación entonces era asumida como un mero frente del PCP, se les quitaba su autonomía y agencialidad. Nuevamente son estos imaginarios que articulan o fundamentan la noción de que las mujeres puertorriqueñas no eran un agente autónomo, en este caso, que la cuestión de género es un problema pequeño que afectaba a ciertos sectores, mientras que la independencia o el socialismo se asumía como un problema macro que afectaba a toda la sociedad puertorriqueña. Ana Irma Rivera Lacenco, fundadora y miembro de Mujer Intégrate Ahora, afirmó en una entrevista que Mía era asumida y rechazada por otras organizaciones,
acusada por ser una organización de gringa, ya que no se alineaban con los discursos nacionalistas ni con los partidos independentistas. Aunque es cierto que dentro de Mujer Intégrate Ahora militaban algunos estadounidenses, la mayoría de los integrantes eran puertorriqueños. En dicha entrevista, Ana Irma afirma que fue el periódico Claridad quien dispersó el rumor al publicarse mediante una nota que decía lo mencionado anteriormente. Estas concepciones de que la primera organización feminista autónoma en Puerto Rico era asumida como extranjera no es casualidad. Como sostiene Jubal Davis, la nación es un proyecto de frontera simbólica que define quién pertenece y quién queda excluido. Aquellas que se desvían del modelo de feminidad nacional, en este caso el imaginario de una mujer abnegada y madre de familia, son entonces percibidas como extranjeras o traidoras de la nación. O sea que, en el imaginario puertorriqueño y nacionalista, los militantes de Mujer Intégrate Ahora eran vistas como disidencias de la nación y desde la extranjería, puesto que no cumplían con el imaginario de lo que significaba ser una mujer puertorriqueña en la década de 1970. Estas percepciones e imaginarios se sostienen sobre una frontera simbólica que, como plantea Jubal Davis, define a las mujeres como reproductoras no solo biológicas, sino culturales. Para ella, la nación se construye con límites territoriales, límites de género y sexualidad. Así, las feministas puertorriqueñas no respondían al modelo de feminidad tradicional, sino también que eran catalogadas como extranjeras o gringas. La acusación de que MIA era una organización de gringas refleja esta lógica, pues ser feminista era en sí una forma de extranjería dentro del proyecto nacionalista puertorriqueño. Estas percepciones también refuerzan la noción de que la lucha por la independencia o el socialismo debía ser protagonizada por el hombre puertorriqueño, dejando a las mujeres como colaboradoras y nunca como líderes. Según plantea Lugones, los sistemas coloniales han sido también sistemas de control sexual y de género que impusieron una lógica patriarcal como parte del proyecto de dominación. Las mujeres que reclamaban su autonomía eran, por tanto, doblemente disidentes, por confrontar las estructuras patriarcales y por trastocar el orden nacionalista. Estas feministas, entonces, fueron espacios de reimaginación radical de la familia, del trabajo y de la nación. Su mera existencia planteaba preguntas incómodas sobre quién es parte del proyecto nacional, qué voces son legítimas en la lucha política y qué significa la liberación. El rechazo que enfrentaron por parte de los sectores de izquierda y nacionalistas no puede entenderse solo como un malentendido político, sino como una confrontación profunda con los pilares ideológicos de la comunidad nacional imaginada. Anderson plantea que las naciones necesitan excluir para construir entonces una identidad. En este caso, las feministas eran excluidas simbólicamente por desafiar el mito nacional de una nación unificada, masculina y heterosexualidad. En síntesis, tanto Mujer Intégrate Ahora como la Federación de Mujeres Puertorriqueñas fueron espacios clave en la articulación de un feminismo puertorriqueño propio, que no solo luchó por los derechos de las mujeres, sino que confrontó los pilares ideológicos del Estado, la familia, los partidos políticos y la nación. El rechazo que enfrentaron por parte de los sectores nacionalistas de la izquierda revela la incomodidad que generaban al cuestionar las bases mismas de la comunidad nacional. Gracias, Daniel, por tu ponencia. Pasamos ahora a Cristal Lozada. Cristal tiene un bachillerato en Ciencias Sociales con concentración en Investigación y Acción Social de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Humacao. Actualmente es estudiante del programa graduado en Sociología de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Está realizando su proyecto de tesis sobre trabajo sexual en Puerto Rico. Sus intereses son trabajo sexual, justicia social, redes de apoyo, género y feminismos. Cristal, te cedo la palabra. Gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Voy a estar presentando un trabajo historiográfico sobre la prostitución en Puerto Rico durante el siglo XIX y XX. Esta investigación historiográfica examinará cómo se ha estudiado el tema de la prostitución en Puerto Rico durante el siglo XIX y XX. Se analizará cómo historiadores y científicos sociales han atendido este asunto y las interpretaciones que han predominado sobre el tema. La ponencia se enfocará en el contexto de pobreza y marginalidad como factores de la prostitución que contribuyen a la exclusión social de las trabajadoras. De acuerdo con los estudios que se han realizado sobre la prostitución, se atenderán los asuntos raciales, económicos, las razones para insertarse en esta práctica, al igual que consideraciones de higiene y política pública. Para propósitos de análisis, se hizo una revisión de literatura de trabajos realizados por historiadoras y sociólogos sobre este tema, en contraposición con la información disponible de etnografías en espacios rurales realizados por antropólogos. Examino cómo se ha atendido históricamente el tema de la prostitución a partir de las políticas salubristas, ideas moralistas y discriminantes hacia las mujeres.
Además, se exponen las políticas regulatorias que predominaron durante los siglos XIX y XX. Esta ponencia hace un análisis comparativo entre los planteamientos de los autores sobre la prostitución y las políticas regulativas de acuerdo con el contexto estudiado, identificando vacíos y nuevas preguntas de investigación. Espero que mi ponencia sirva para obtener un entendimiento más amplio sobre la clase y racialidad de las comunidades marginadas de la ciudad puertorriqueña de los siglos XIX y XX. La hipótesis es que en la mayoría de los trabajos realizados sobre el tema ha quedado fuera la perspectiva de las mujeres que decían la prostitución. Esta ponencia propone una necesidad de una mirada y un análisis más riguroso desde abajo, desde los sectores marginados relacionados al trabajo sexual, enfocado en las vidas de las trabajadoras que decían la prostitución en Puerto Rico. Como veremos, esto se logra mediante un cruce disciplinario hacia la antropología. Comenzaré con el libro de Imposing Decency de Elvin Finlay, particularmente el capítulo 3, titulado Decent Men and Ruling Women, Prostitution in Ponce, 1890 a 1900. La autora examina un contexto histórico de crisis económica en Ponce y desafíos políticos en el país que convergen con el asunto de prostitución. En concreto, se promovían políticas emergentes con respecto al orden social. El aporte de Finlay para el análisis sociohistórico de la prostitución es importante para comprender el asunto de la construcción de clase, raza y género en el contexto de Puerto Rico y cómo estos aspectos afectaron la vida de las trabajadoras. El orden social que se estableció sobre la respetabilidad establecida por el Estado era represivo hacia los cuerpos negros. Este orden social funcionó como un mecanismo de control hacia las personas negras de la clase trabajadora. Las políticas ejercidas por el Estado dejan fuera cómo las trabajadoras sexuales experimentaron y respondieron a los mecanismos de control y represión. La criminalización e iniciación que se ejercían de manera represiva hacia las mujeres generó que quedaran en una posición de inseguridad económica y vulnerables a las políticas del Estado. El asunto sobre la higienización de las mujeres que es atendido por Finlay más adelante es examinado por Laura Briggs, particularmente en el caso del Hospital de Mujeres de San Juan y las comisarías de la policía. Ambos planteamientos sugieren que las políticas públicas de salud no atendieron el asunto de cómo mitigar las enfermedades venéreas mediante un protocolo de salubridad que protegiera a las mujeres. De igual forma, no se informaba a la población de manera científica acerca de los recursos sobre salud sexual. La falta de política pública sobre la salud sexual llevó a la desinformación sobre el tema. En este estudio se puede identificar un interés por la autora de hacer visible las historias de las trabajadoras sexuales por medio de la investigación archivística. El análisis político-social de la prostitución es importante en este estudio para obtener el contexto inicial de las políticas de prostitución por parte del gobierno colonial. Ahora profundizaré en las razones de las políticas de represión y la construcción social sobre la esencia que atiende Finlay, considerando el trabajo de Laura Briggs. Reproduce en Fire, particularmente su capítulo 2, Sex and Citizenship, The Politics of Prostitution in Puerto Rico, 1898 a 1918. Este capítulo examina el contexto político-social de Puerto Rico durante los cambios que produjeron las nuevas políticas implementadas por el Imperio estadounidense. Este estudio delinea la historia del imperialismo estadounidense y las políticas expresadas sobre la prostitución del siglo XX. El trabajo de Briggs ayuda a la comprensión histórica sobre cómo surgen las políticas de higiene y el encarcelamiento de las trabajadoras sexuales. Briggs se enfoca en las medidas represivas que se implementaron para atender la prostitución en Puerto Rico durante el periodo del 1905 hasta el 1917. Estas políticas estaban dirigidas a atender el problema de la prostitución desde el control de enfermedades venéreas. Así que para el imperio estadounidense la prostitución era un problema de salubridad y criminal. Si bien Briggs identifica claramente las políticas estadounidenses sobre la prostitución, no elabora mucho sobre cómo las mismas fueron recibidas desde el punto de vista de las puertorriqueñas, siendo estas las personas directamente afectadas. El análisis del trabajo de Briggs provee algunas respuestas sobre el porqué el tema de la prostitución en Puerto Rico un poco contradictorio entre lo que ocurre en realidad y las leyes creadas para atender el asunto. Al igual que en el estudio de Finlay, excepto la pobreza, no se atienden otras razones para las mujeres acudir al trabajo sexual.
Por otra parte, las políticas implementadas por los distintos gobiernos coloniales no atienden las necesidades de las mujeres. Las políticas fueron ejecutadas desde una visión médica y moral en respuesta al matrimonio. El asunto sobre el matrimonio que se ha atendido en Brits y en Finde, también es mencionado por José Colón Rosario en su estudio del siglo XX, Problemas sociales de la prostitución en Puerto Rico. En los estudios se identifica que el asunto del matrimonio es mencionado como un argumento moralista, porque se sugería el matrimonio como solución al problema de la prostitución. Esta propuesta del matrimonio como solución al problema de la prostitución es un argumento que va en contra de la autonomía económica de la mujer. Esto nos remite al argumento de Brits, que para tener un mejor lente sobre el tema de la prostitución en el contexto político-social, hay que plantearse quién controla la sexualidad de las mujeres pobres en la época. Este es un asunto estudiado por Finley y su lectura sugiere que eran los hombres de la élite quienes pretendían controlar la sexualidad de las mujeres. Para profundizar en el tema de la sexualidad, considero que es importante mencionar cómo se percibía la sexualidad en Puerto Rico desde la perspectiva de las puertorriqueñas y puertorriqueños de la zona rural. Para esto entonces propongo una movida transdisciplinaria y recurrir a los trabajos recopilados de varios estudios antropológicos realizados durante los años 1940 y 1950 que proveen insumos sobre la prostitución. El primer trabajo que voy a estar haciendo referencia a un pueblo puertorriqueño realizado en 1947 por Maurice Seeger, que muestra cómo las prácticas y actitudes de las personas relacionaban la sexualidad con el asunto de la reproducción sexual. Sin embargo, más adelante, en el capítulo del matrimonio y familia, hay datos sobre otras prácticas y actitudes sexuales relacionadas a los hombres a incurrir a los servicios de la prostitución, que evidentemente no estaban dirigidas a la reproducción sexual, sino a un disfrute o satisfacción personal. El otro trabajo que voy a estar haciendo referencia es de Picolos, Puerto Rico, realizado en 1956, el capítulo de Elena Padilla en el estudio antropológico realizado en la comunidad de Locor. En este estudio se menciona la movilidad de las trabajadoras sexuales en las plantaciones y el aspecto de migración de las mujeres. Se podría hacer una lectura de esta movilidad como una respuesta a las políticas de control social del Estado. Esta movilidad también está presente en el examen realizado por Jorge Giovanetti a partir del informe antropológico de Sidney Winston Townsend. El tercer trabajo que voy a estar haciendo referencia es en el libro de La vida por Oscar Lewis, en el estudio de familias, específicamente en las entrevistas a los miembros de la familia Ríos. Particularmente se hacen entrevistas a mujeres que decían trabajo sexual. Aunque el análisis de Lewis, como sabemos, se anclava en el problema de la pobreza como tal, sus informes revelan que la prostitución como una práctica normalizada en los barrios marginales, en los cuales realiza el estudio. Los residentes de la Esmeralda normalizaron la ocupación de la familia Ríos. Estos datos antropológicos sobre el tema de la sexualidad desde una perspectiva desde abajo proveen una visión más completa sobre las prácticas sexuales de los puertorriqueños versus las políticas moralistas creadas en base al matrimonio. A la luz de este breve examen, considero que los estudios reflejan otros asuntos que quedan por atender entre las leyes establecidas, políticas de la prostitución de un lado y las prácticas sexuales de los puertorriqueños. La visión antropológica sugiere respuestas desde abajo hacia las políticas estatales, que es posiblemente aquello que menciona Finley al aludir a los vacíos en los registros oficiales. El análisis de este ensayo contrasta el análisis del siglo XIX y XX, limitado a asuntos de iniciación y criminalización, con la ausencia de una perspectiva a partir de la vida y experiencia de la trabajadoras sexuales y saber sus necesidades económicas. Concluyo que históricamente, como las trabajadoras sexuales no han sido escuchadas, las historias no han sido escritas desde la vivencia y experiencias de ellas. Falta examinar si existe evidencia adicional más allá de la que identifica Finley sobre la lucha de resistencia a las trabajadoras sexuales y qué estrategias metodológicas nos pueden ayudar a encontrar otros hallazgos. Entre las estrategias subieron la inclusión del registro antropológico. Muchas gracias. Pasamos ahora con Javiera Adonis Soto, que se nos une de forma virtual. Javiera es profesora de Historia y Ciencias Sociales por la Universidad de Valparaíso. Obtuvo su magíster en Estudios Históricos, Cultura y Sociedad en Chile y América Latina por la Universidad de Valparaíso y actualmente es estudiante de segundo año doctoral en Historia por la Universidad de Santiago, Chile. Javiera, te cedo la palabra. Hola a todos y todas los que están allá. Saludos desde Chile. ¿Se ve mi pantalla? Sí, se ve.
Súper. Ya, bueno, para comenzar, un poco para contextualizar este trabajo, surge de una pregunta más general que tiene que ver con mi tesis doctoral, que está relacionada con la relación entre la renovación socialista y el movimiento feminista en Chile. Y de ahí me surgió la inquietud de cómo este proceso y sobre todo cómo se ha conceptualizado el movimiento feminista en Chile se relaciona con esta idea de las olas feministas y en particular de la segunda ola, que es alguna de las temáticas donde se centra el movimiento feminista en Chile durante la dictadura. Eh, de ahí que este trabajo tiene como objetivo describir la recepción de la segunda ola feminista en Chile mediante el análisis de la revista Seren. Esto considerando a esta revista y a este centro como un intelectual colectivo comprometido con las transformaciones sociales de la época y en particular con el proceso de la unidad popular. La hipótesis inicial del trabajo es que esta segunda ola feminista en Chile se ve eclipsada por otros procesos políticos, principalmente por la construcción de la vida chilena al socialismo y la problemática de la transición al socialismo. Esto no quiere decir que no haya sido un tema que haya estado presente, pero sí no fue de un orden primario. Y estuvo presente en dos elementos. Primero, en la reflexión en torno a la sexualidad y los derechos sexuales y reproductivos, y en un segundo momento, que tiene que ver con los análisis de los textos de la segunda ola feminista y su apropiación y utilidad en el contexto chileno. En torno a la metodología, yo utilicé la historia intelectual, en particular la idea de la teoría de la recepción que propone Tarkus, centrándome en los momentos primarios que tiene que ver con la distribución y la recepción, más que el momento de la apropiación, que es un momento que todavía no abordé, pero abordar más adelante. También hablo del proceso de circulación, de cómo estas ideas, estos textos, se llegan a Chile y se leen y se apropian o no y se transforman. Y por último, me tomo de la idea de intelectual colectivo de Gramsci para pensar en el Seren, entendiendo que el intelectual tiene un rol social y no es un individuo, sino puede ser múltiples individuos. Gramsci lo toma como el partido, pero en este caso lo utilizo para el centro porque también el centro declara explícitamente la idea de querer hacer un aporte para la transformación social que vivía Chile en ese momento. Un poco del contexto de donde surge el centro de estudios, eh, es de, funciona desde el 68 al 73, por lo tanto encontramos tres procesos que confluyen en la creación del centro. Primero, el 68 como fenómeno global y transnacional, que es un proceso que viene a cuestionar, a plantear ideas de transformación. De ahí mismo, ligado a eso, está la reforma universitaria chilena, donde fue electo el rector Fernando Castillo Velasco, que fue un rector también comprometido con los cambios, con las transformaciones, con un pensamiento progresista. Y por último, con la misma segunda ola feminista que hace referencia principalmente al proceso que se da en Norteamérica y en Europa. Bueno, ¿qué fue el CEREN? Fue un centro de estudio que nace al alero de la Universidad Católica de Chile, donde el primer director fue Jacques Chonchol, que murió en 2023, un destacado intelectual, también fue ministro el gobierno de Allende, por eso mismo él se va de la dirección del centro para asumir como ministro de Agricultura. Después ahí asume Manuel Antonio Garretón, que también es un importante intelectual chileno, perteneció primero al MAPU y después al grupo de la Renovación Socialista. El SEREN, ¿qué hizo? Se dividió en tres áreas, una de investigación, otra de docencia y de extensión,
nosotros nos centramos en el análisis de la línea de extensión donde nace la revista Cuadernos de la Realidad Nacional y comentarles que este centro recibió intelectuales nacionales e internacionales, como Michel Matelar, Tomás Mulián, René Zabaleta Mercado, cuando estuvo en su exilio. Entonces fue un centro que reunió a importantes intelectuales de la época y dinamizó debates que tuvieran que ver con la transformación social en general, tanto de Chile como de América Latina. Sí, ¿no? Así que... Me voy a esperar a meterme contigo. Estaba en casa, tengo el monitor y mejor que... Hay un micrófono. Ya. Yo ahí lo pongo como tres elementos relevantes que permitió el CEREN, que tiene que ver con la circulación de ideas, con la vinculación de sectores cristianos con el marxismo y con el compromiso intelectual de todos quienes participaron ahí. Bueno, ahí pongo algunos textos representativos de la segunda ola feminista que más o menos entre el 60 y el 80 se periodiza, igual hay distintas interpretaciones, y tiene como textos referenciales como El segundo sexo de Beauvoir y La mística de la feminidad de Betty Fried. En Chile este proceso ha sido periodizado o marcado, caracterizado como de silencio feminista por una intelectual feminista, Julieta Kitbull. Entonces, es importante conocer que acá las mujeres se integran al proceso de los partidos políticos más que tener organizaciones autónomas. Voy a seguir para mostrarles algunas de las cosas que encontramos. Y la pregunta es si realmente existió una recepción de la segunda ola en este centro. Y aquí encontramos distintos momentos de esta recepción. Primero, principalmente tienen que ver con problemáticas relativas a la salud pública y a la sexualidad. Acá, por ejemplo, escribe un médico que tiene que ver con la universidad y su rol dentro de la planificación de la natalidad del país. Entonces aquí primeramente se abordan elementos que tienen que ver con derechos sexuales y reproductivos, con la anticoncepción y el control de la natalidad, donde aquí la universidad también toma conciencia crítica del proceso histórico que están viviendo, sobre todo pensando que el centro también tiene como líneas de investigación el subdesarrollo, la dependencia, entonces se relaciona la sexualidad con esos fenómenos, esas características. También encontramos en en la misma línea otro artículo que se llama Sexo y conducta sexual en Chile, que es interesante porque da una visión negativa del cuestionamiento de los roles de género, porque habla de cómo que la mujer quiere igualarse al hombre, entonces se tiene que masculinizar. Y también menciona que Chile es una sociedad patriarcal, pero matrista. Entonces, donde el hombre también se ve como disminuido por una imagen de la mujer donde la llama patrona. Y aquí también hablamos desde la sexualidad y también como un problema que tiene que ver con la salud pública más que con pensar la emancipación de la mujer. Pero ya en el 71 hay un giro donde se hace un seminario que se llama Sexualidad, Autoritarismo y Lucha de Clases. Uy, me queda poquito. Y acá vemos que cambia, se da otro tipo de textos que tienen que ver con la mitología de la feminidad, donde se muestran, por ejemplo, los mitos sobre cómo se representa la mujer. Y voy a seguir avanzando para ir rapidito. Y aquí encontramos importantes intelectuales como Hinkel, Lammert y Lechner que hablan sobre represión sexual, manipulación social, cómo se relaciona el materialismo histórico y el marxismo con la situación de la sexualidad. Y también aquí ya se da cuenta de que una recepción activa por parte de integrantes del CEREN, que tiene que ver con los textos representativos de la segunda ola, por ejemplo, la mística de la feminidad,
el texto de La mujer eunuco, de Germaine Greer, y de Kate Millett, Política sexual. Y acá hay también una crítica importante, también, por ejemplo, el primer texto de Betty Friedman, que la encuentran como un poco reformista, a diferencia de, por ejemplo, el texto de Kate Millett, que lo encuentran más útil para el proceso de transformación chileno. Y voy a saltarme a las conclusiones. Principalmente, este trabajo da cuenta de cómo la segunda ola feminista en Chile sí tuvo una recepción que no fue homogénea, fue bastante eh, diferente a partir de también el proceso que vivía en Chile. Principalmente, inicialmente se refería a problemas de salud pública y no con problemas exclusivamente de mujeres, y tampoco se mencionaba, por ejemplo, la emancipación de la mujer. Pero ya acercándose al 72, 73, sí hay lecturas a los textos clásicos de la segunda ola feminista, al problema de la emancipación de la mujer, a la relación entre el marxismo, la lucha de clase y la sexualidad. Entonces, se buscó que el tema de la opresión de la mujer, el género y el feminismo se integrara al proyecto de construcción socialista de la época. Y por último, mencionar que también nos lleva a preguntarnos otras cosas más generales, que tienen que ver con la periodización que se hace en Chile sobre el movimiento feminista, porque en este proceso se dijo que había silencio, y este trabajo da cuenta que las temáticas sí al menos se tocaron, sí se debatieron. Entonces también ayuda a problematizar la mirada general sobre el movimiento feminista en Chile durante este periodo. Eso, muchas gracias por el tiempo y la atención. Muchísimas gracias, Javiera. Quiero recordarle a las personas que están conectadas por Zoom que mantengan sus micrófonos apagados, por favor. Bueno, continuamos con nuestra próxima ponente, con Adriana Villar Corteza. Adriana actualmente cursa una doble concentración en los departamentos de Comunicaciones e Historia en la Universidad de Puerto Rico Río Piedras. Adquiere experiencia investigativa en las universidades de Columbia y Illinois en Urbana Campaign. Es becaria de la Mellon Mays Undergraduate Fellowship, donde desarrolló un proyecto de investigación con énfasis en historia. Colabora con el Departamento de Historia con la producción de contenido audiovisual y forma parte de la Junta Editorial de la revista Cuadernos de Investigación Histórica. Además, ha sido interna de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades Collaboration, localizada en el Archivo General de Puerto Rico. Adriana, te cedo la palabra. Bueno, gracias. Esto que voy a leer forma parte de una investigación que estoy haciendo a través de la Mellon Mays Undergraduate Fellowship, y está en proceso. El título es Control reproductivo, la esterilización femenina en Puerto Rico durante los años 70. A pesar de numerosos estudios para nuevos anticonceptivos durante el siglo XX, la esterilización continuó siendo el procedimiento preferido en Puerto Rico. Para la década de 1970, el programa de planificación familiar cubría toda la isla, enfocándose en ofrecer servicios voluntarios a mujeres de bajos ingresos. Sin embargo, este aspecto de voluntariedad puede ser cuestionado debido a las dinámicas de poder insertadas dentro de la narrativa. Los doctores tenían autoridad sobre lo que se consideraba correcto para sus pacientes, pero sus decisiones médicas a menudo estaban moldeadas por los intereses del Estado. Esto se puede proponer a través del régimen de jurisdicción de Foucault. En este caso, los doctores son productores de verdad porque poseen una autoridad médica respaldada por el Estado. Lo que ellos expresan a sus pacientes se convierten en verdad y les otorga el poder de definir el futuro reproductivo de estas mujeres. Esta dinámica revela cómo la confianza en la experiencia médica podría haber sido utilizada para insertar agendas estatales en la atención médica personal, lo cual lleva a cuestionar qué tan voluntarias fueron realmente estas esterilizaciones. Para 1972, los anticonceptivos orales, o también conocidos como la píldora, eran el método preventivo más empleado. En 1974, bajo el gobernador Rafael Hernández Colón, el programa fue reestructurado para enfatizar la esterilización como uno de los métodos principales ofrecidos.
Según fuentes secundarias, la esterilización fue el método más utilizado porque era más conveniente económicamente para el gobierno. La narrativa defendida es la eficiencia en costos de las esterilizaciones en comparación a las píldoras anticonceptivas. Aquí se puede cuestionar un evidente cambio en el interés de anticonceptivos. Trabajos anteriores han analizado brevemente este periodo y, en su mayoría, han estructurado las narrativas alrededor de la esterilización forzada, con preocupaciones sobre la sobrepoblación o el papel de las potencias imperialistas. Sin embargo, no se ha enfatizado suficiente en cómo se promovía la esterilización en estas mujeres. La investigación pasada se ha enfocado constantemente en la narrativa de sobrepoblación propuesta por el gobierno y medios de comunicación. Hay un cuestionamiento constante sobre por qué sucedió esto y no sobre cómo se abordó. Estas son distintas formas en que el movimiento de esterilización puede ser interpretado o sugerido. Sin embargo, existe una evidente necesidad de considerar las estrategias internas del programa de planificación familiar hacia las esterilizaciones. Había un perfil evidente requerido para ser considerada para la esterilización. A través de la documentación primaria he podido observar un enfoque hacia las madres y su capacidad de ser madres. Una noción de cuestionar la capacidad maternal de estas mujeres está insertada en el documento. Un ejemplo claro es un guión producido por el Departamento de Salud, donde muestran a una mujer siendo ridiculizada por no ser capaz de cuidar a sus hijos. Su capacidad de ser buenas madres es la narrativa principal utilizada por el programa de planificación familiar. Por ello, es importante comprender el papel de la maternidad y también qué tipos de maternidad son representados a través de la agenda detrás de las utilizaciones. Consecuentemente, esta investigación pretende cuestionar cómo la maternidad y los cuerpos de las mujeres fueron utilizados para eventualmente llevar a cabo utilizaciones desde la perspectiva del Departamento de Salud. Mis preguntas de investigación son: ¿hubo una construcción de la madre adecuada como parte del discurso oficial para fomentar la esterilización? ¿Hasta qué punto fue utilizada la maternidad por el Departamento de Salud para promover prácticas de control reproductivo en las mujeres puertorriqueñas? ¿Cómo se vincula la categoría de madre con narrativas de responsabilidad económica o carga social dentro de los documentos del Departamento de Salud? ¿Y cómo conceptualizaba el Departamento de Salud la maternidad en relación con posibles mujeres esterilizadas durante los años 70? Estas preguntas serán abordadas utilizando documentos provistos por el Archivo General de Puerto Rico, originalmente derivados del Departamento de Salud. Además, guiones producidos por el Programa Planificación Familiar y provistos por el Departamento de Obras Audiovisuales en dicho archivo. También utilizaré un boletín distribuido durante el cuatrienio del gobernador Rafael Hernández Colón, usado originalmente para informar a trabajadores del gobierno sobre las prioridades administrativas. Al mismo tiempo, se debe considerar la construcción de la vida de estas mujeres desde la perspectiva del programa de planificación familiar en el guión accesado. Específicamente, la fabricación de la maternidad en dichos documentos y cómo se atrae a la clientela alrededor de esta narrativa. Además, podré determinar si los documentos revelan alguna medida de enfoque regional, incluyendo estrategias demográficas que fueron consideradas. Desde las primeras etapas de la colonización en las Américas, el cuerpo femenino ha estado atado a la publicidad. Estas narrativas se fundamentan en la idea de que los hombres son poseedores de la naturaleza, lo que equivale en sus mentes a que están en control de las mujeres que están bajo esta categoría. Además de usarse en un sentido literal, también se aplica metafóricamente. El cuerpo femenino ha sido utilizado en metáforas de invasión geográfica y de poder patriarcal de invadir la vida de estas mujeres. Esta última utilización es donde la estilización durante los 70 se vuelve clara, cuando se aplica en un sentido literal. La literatura pasada, como la operación, ha propuesto el concepto de los poderes estatales invadiendo la vida personal de las mujeres. En este caso, las mujeres son aprovechadas al ser esterilizadas en contra de su voluntad. Alternativamente, en el caso de Colonialism, Catholicism and Contraception, los autores se comprometen a mostrar cómo el gobierno se infiltra en sus vidas personales con la esterilización al impulsar la agenda de la sobrepoblación. Sin embargo, yo estoy analizando cómo se envolvió la figura de la mujer, de la madre, para invadir las vidas personales de estas mujeres y promover la esterilización. La contextualización de la madre dentro de esta periodización ha sido propuesta por Laura Briggs en su libro Reproducing Empire. Sin embargo, ella critica la construcción ideológica de la madre a través del discurso político, mientras que yo estaré componiendo esta narrativa a través de los mecanismos insertados dentro de los documentos estatales derivados del Departamento de Salud. Más evidentemente en el guión, y aún más evidente en el guión.
Estos documentos podrían a primera vista considerarse carentes de datos, sin embargo también pueden reflejar un dialecto colonial. Al reducir a las mujeres a estadísticas reproductivas, se construye a la madre como una amenaza demográfica, especialmente cuando las tablas incluyen el número de hijos que cada mujer tenía antes de su esterilización, lo cual inevitablemente se infiltra en los discursos que se les transmitía a estas mujeres. Esto no puede leerse como vacío, sino que necesita evidenciarse como una forma del Estado intentando definir la maternidad. Además, ha habido una conversación constante en el discurso pasado sobre la posibilidad de una campaña represiva, como se ha señalado previamente. Se ha evidenciado una negación, neutralidad y confirmación por parte de académicos. Por ejemplo, Briggs lo enmarca como una falta de evidencia suficiente para confirmar la existencia de esta posibilidad. Mientras tanto, Ana María García lo confirma a través de testimonios de mujeres. En Colonialism, Capitalism y Contraception, no hay una postura clara, sino más bien una exposición de información para que el lector decida. Además, me interesa alejarme de la discusión sobre si hubo o no hubo una agenda, y en cambio examinar cómo la figura de la madre se convierte en una forma de definir a las mujeres como sujetos de vigilancia y control, lo que consecuentemente revela formas de poder colonial sobre ellas. Esta representación indudablemente revelará las formas sutiles de control construidas dentro de un discurso colonial. Por ejemplo, la idea de modernización dentro de un Estado colonial está arraigada en la negación de validez y coexistencia hacia el sujeto colonizado. En otras palabras, lo no moderno está subordinado a lo moderno, lo cual ejemplifica una especie de jerarquía entre ambos. Esta modernización se les vendía a estas mujeres como como una forma de que el Estado sabía que resolvería todos sus problemas. En este caso, la esterilización es el factor clave para que sean consistentes o modernas con el presente. Esta concepción de modernidad me permitirá desconstruir el papel que tuvo la voluntariedad dentro de estas operaciones. Por último, la conversación constante en torno al periodo de esterilización es la falta de voz de la mujer o madre misma. En Tropiezos con la Memoria, Lourdes Lugo Ortiz desglosa el proceso de esterilización a través de medios de novicia. Al hacerlo, al final de su libro, reflexiona sobre el completo silenciamiento de las mujeres. No solo en la literatura académica pasada, sino también en su contemporaneidad. Hay un claro rechazo a su opinión y a su lado de la narrativa. Y esto es aún más evidente en el uso del trabajo archivístico provisto para estudiar este periodo. Los académicos del pasado han tenido gran dificultad, ya que hay, por la poca información que hay durante este periodo y en los documentos. Además, es importante considerar obras como Silenciando el pasado de Michel Routulo, ya que desde su construcción los documentos accedidos del Departamento de Salud pueden ser analizados como obras que históricamente fueron producidas con silencios insertados en ellos, porque hay una omisión de información que viene del momento en que, como Trujillo describe, como el momento de la creación del hecho. Esto se traduce como el proceso de silenciamiento dentro de la fuente a medida que se están produciendo, lo cual puede considerar el silenciamiento visto en el caso de la esterilización como una expresión de la lógica del Estado. Lo que se seleccionó para ser registrado en las fuentes primarias está formado por lo que el Departamento de Salud eligió poner en el registro y lo que no. Por lo tanto, este trabajo no solo busca reconstruir una historia de que ha sido sistemáticamente invisibilizada, sino también identificar los mecanismos utilizados por el Estado hacia estas mujeres mediante discurso científico y administrativo, a través de los cuales se definió quién merecía ser madre y quién no. Finalmente, es fundamental resaltar la importancia de devolver la agencia a las propias mujeres, debido a que sus experiencias han sido silenciadas y reducidas a cifras demográficas. Gracias. Entonces pasamos ahora a nuestra última, pero no menos importante, ponencia de Erika Familia. Erika es estudiante de cuarto año de la Universidad de Harvard, originaria de Bronx, Nueva York. Estudia estudios sociales y accesibilidad, migración y derechos. Su tesis es un proyecto basado en entrevistas que examina el trabajo de activistas feministas antirracistas en la República Dominicana actualmente. ¿Ya? Un segundo. Ok, ahora. Adelante. Bueno, muchas gracias. Mi proyecto se llama Un ciudadano constante, activismo feminista antirracista en la República Dominicana.
Y como dijo Isabel, es mi tesis que entregué hace un par de semanas en mi último año de licenciatura en estudios sociales. Primero quiero hablar un poco sobre cómo decidí escribir sobre este tema. Yo soy nacida y criada en el Bronx, en Nueva York, pero mi familia es de la República Dominicana. Y, o sea, crecí visitando todos los veranos de la República Dominicana. Así que ya estaba bien familiarizada con todos los discursos sobre la raza y estos discursos que siempre venían muy vinculados a conversaciones sobre Haití, inmigración en la República Dominicana. El año pasado tomé un curso en la universidad sobre la historia de poblaciones afrodescendientes en América Latina. Y como parte de ese curso invitaban a académicos y activistas para hablar con nosotros. Y una de esas activistas fue Ruth Pion, que fundó una organización llamada Afrohistoria RD, que es un recorrido de la zona colonial para turistas como también para residentes de República Dominicana. Y la zona colonial es un espacio turístico en la capital, en Santo Domingo. Es el asentamiento colonial europeo más antiguo de América Latina o de América. Pero Afrohistoria RD específicamente destaca la historia africana de la zona colonial, que es una historia que no está incluida en los recorridos oficiales del Ministerio de Turismo del país. Quería resaltar unas palabras de Ruth durante nuestra entrevista. Ella me dijo que a pesar de que nosotros decimos, nosotros siendo los dominicanos, que somos una cultura formada por tres elementos, que son el elemento europeo, indígena, taíno y africano, hay unos elementos que uno nunca lo habla, nunca lo toca, nunca lo mira, y ese elemento usualmente es el africano. Cuando conocí a Ruth, ella era parte de un programa nuevo, comenzó el año pasado, que se llama Threatened Dominican Scholars Program, de la Universidad de CUNY en Nueva York, que es para académicos dominicanos que han sido perseguidos por su trabajo y no se sienten seguros ya en el país. Ruth me contó que un día ella andaba dando el recorrido por la zona colonial y alguien la grabó y publicó el video y comenzó de una vez a recibir amenazas, diciéndole a Tiana que se vaya del país y hasta recibió amenazas de muerte. Y así eventualmente tuvo la oportunidad de formar parte del programa de CUNY y venirse a Nueva York por un año. Ella me contó que existen muchos colectivos antirracistas como Afrohistoria en la República Dominicana, que también han sido perseguidos por la élite del país y los grupos nacionalistas y ultraderecha. Entonces, para mí era evidente que esos grupos estaban desafiando las ideas dominantes de la dominicanidad y por eso querían fuera. Así empezó la idea para este proyecto. Mi propósito era documentar el trabajo de los grupos como Afrohistoria RD. Entonces comencé a contactar a diferentes grupos y terminé entrevistando a 14 activistas de los grupos diferentes. Antes de hablar más sobre el trabajo de los colectivos, para mí es importante explicar la manera en la que el racismo se manifiesta específicamente en la República Dominicana, ya que la mayoría de la población es afrodescendiente. La relación entre la República Dominicana con Haití, para mí, es lo que diferencia al país de los diferentes contextos y procesos de racialización en otras naciones. Históricamente, la identidad nacional dominicana se ha creado en oposición directa a Haití, ya que Haití, desde la revolución que terminó en el año 1804, se definió en su constitución como una nación negra y fue denigrada por el resto del mundo. Durante el siglo XX y especialmente durante la época de la dictadura de Rafael Trujillo, los élites de la República Dominicana intentaron demostrar en el escenario mundial y especialmente a los Estados Unidos que la República Dominicana era capaz de autogobernarse y buscaron diferenciar el país de sus vecinos haitianos. Históricamente ha habido una campaña de rechazo a todo lo que sea negro o represente la negritud porque se ve como se acerca a lo haitiano. Ahora vemos un gran número de migrantes haitianos siendo deportados, aunque grupos de migrantes de otros países como venezolanos no han sido tratados de la misma manera. Hemos visto hasta dominicanos sin ascendencia haitiana detenidos por migración, solo por cómo se ven, sin oportunidad de presentar sus documentos. Para las mujeres negras, el racismo se manifiesta de una manera particular en la República Dominicana. La socióloga Gineta Candelario sostiene que para las mujeres dominicanas la textura del pelo funciona como el principal significante racial en vez del color de piel, que para ella es secundario. Las mujeres que son racializadas como negras en este contexto son las que tienen el cabello crespo, el cabello que le dicen pelo malo. Los discursos del pelo malo
se oye mucho, hay muchas historias, ¿no? Yo en mi propia familia he escuchado también de las activistas que entrevisté, que las niñas muchas veces no pueden ir al colegio con el cabello natural rizado, si van con trenzas. He oído muchas historias que va a la directora y le corta las trenzas, o la amenaza que no pueden ir al otro día con las trenzas. También igual en las oficinas, los lugares de empleo, mandan a las mujeres a usar alisador químico, es muy común. Esto perpetúa un ciclo de pobreza para muchas mujeres negras. También hay un patrón que varias de las activistas con las que hablé describieron como extranjerización, que se ve mucho con los discursos de las maternidades ahora mismo en la República Dominicana. Hay un discurso de que las maternidades están repletas de mujeres haitianas dando a luz, aunque la mayoría no son haitianas, son o dominicanas sin ascendencia haitiana, que son catalogadas, son racializadas como negras y catalogadas como haitianas, o mujeres con ascendencia haitiana nacidas en la República Dominicana que no han podido obtener documentación. En mi tesis yo describo la condición de las mujeres negras como existente dentro de 3 grados o capas de marginación. La primera son las mujeres criollas sin ascendencia, como dijo una de mis activistas, sin ascendencia haitiana. Segunda es las mujeres dominicanas de ascendencia haitiana. Y la tercera son las migrantes haitianas. Mujeres en cada uno de estos grupos viven con un conjunto adicional de condiciones opresivas, aunque todas se superponen como se ve en este diagrama. ¿Puedo pasar? Entonces, para mi tesis decidí analizar a los grupos que trabajan con mujeres de todas estas capas de marginación, pero todos se describen como antirracistas. Antes de este proyecto, todos los estudios que existían analizando este tipo de activismo en RD, que también solo existen unos cuantos, se enfocaban en una sola organización o un solo grupo, como exclusivamente grupos que trabajan con dominicanas de ascendencia haitiana solamente. Entonces yo quería realizar un estudio más amplio. Aquí están todos los grupos representados en mi tesis. Igual que todos los grupos se definen como antirracistas. No todos son explícitamente feministas, aunque todas las activistas con las que yo hablé para el proyecto sí se identifican como activistas feministas antirracistas. Todas las organizaciones tienen diferentes enfoques, por ejemplo, Aquelarre Bonao lucha por los derechos ambientales y por los recursos naturales mayormente. Reconocido lucha por la documentación para los dominicanos de ascendencia haitiana que fueron desnacionalizados por la sentencia que fue un caso tribunal, de la Corte Tribunal más alta del país, del 2013, que despojó retroactivamente a la ciudadanía de miles de personas nacidas en RD de ascendencia haitiana. Mujeres Sociopolíticas Mamá Picó trabaja mucho para prevenir el embarazo a temprana edad y en barrios mayormente negros. Muñecas Negras RD, Así Soy, Alticultura Cimarrona y Fundación Cultural Herencia Viva Mata de los Indios trabajan mucho con las niñas que enfatizan la belleza negra y las tradiciones culturales ancestrales africanas a través del arte. A través de mis entrevistas y analizando también publicaciones en redes sociales, yo descubrí que aunque tienen enfoques diferentes, todas las organizaciones están haciendo el mismo trabajo, un proceso que yo le llamo la activación del elemento negro en la identidad dominicana. Yo defino esta activación como el proceso de hacer que la negritud sea un elemento activo y articulado en la identidad dominicana. Identifico específicamente 3 pasos importantes del proceso. Primero, ellos trabajan para disipar la idea que la negritud es ajena a la República Dominicana, la idea que es algo solamente exclusivamente haitiano. Aquí vemos una imagen del tour de Afrohistoria que yo pude hacer el verano pasado. Caminamos por este camino, que era donde llevaban las personas esclavizadas en los siglos XVI a XVIII. La casa donde opera Aquelarre Bonao se llama Casa Cultural Cimarrona, que está allá a la izquierda, enfatizando los legados del cimarronaje como algo interno a la República Dominicana. El segundo paso que yo identifiqué es promover la articulación de la identidad racial negra a través del trabajo directamente en las comunidades. Esa imagen de las muñecas negras RD que ven ahí, esta organización hace muñecas negras a mano para las niñas de las comunidades batalleras en la República Dominicana, que son comunidades donde migrantes haitianos fueron traídos hace décadas para trabajar en la industria azucarera, pero hoy en día viven haitianos, igual descendientes,
y igual junto con dominicanos. Así soy Articulturas Cimarronas y Mujeres Sociopolíticas Mamatingó. Hace muchos proyectos fotográficos y artísticos con niñas y mujeres jóvenes de las comunidades, donde la negritud se resalta en lugar de minimizarse. Y por tercero, el tercer paso que yo identifiqué es vincular esta identidad negra activa con la conciencia y la acción política. Allá arriba, a la derecha, ven una publicación de la organización Moshla, que presenta personas con variedad de tonos de piel, donde le explican a las personas la importancia de identificarse como negro en el censo nacional, porque es importante para la articulación de políticas públicas. En el 2022 fue la primera vez desde el 1960 que una pregunta sobre identidad racial fue incluida en el censo nacional en República Dominicana. En el último capítulo de mi tesis pongo el trabajo de estos grupos que he describido en diálogo con la teoría feminista negra de todo el continente americano para argumentar que la República Dominicana debería ser considerada un sitio importante de movilización feminista negra que hasta ahora no lo ha sido. Y ya, hasta ahora lo dejo aquí. Muchas gracias. Gracias a todas nuestras ponentes. Pasamos ahora a los comentarios de la doctora María del Carmen Baena. La doctora Baena es profesora del Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico, de este recinto de Río Piedra. Sus líneas de investigación son género, clase, sexualidad, teoría y metodología de la historia. Entre sus publicaciones se encuentran transgresiones corporales, el mejoramiento de las razas y los discursos eugenésicos en Puerto Rico de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en la revista del Centro de Investigaciones Históricas. Además de contar con numerosas publicaciones en revistas académicas, es autora de los libros Negaciones de Sangre, Dinámicas Racializantes en Puerto Rico Decimonónico y Género y Trabajo, la industria de la aguja en Puerto Rico y el Caribe Hispánico, publicado en 1993. Doctora, le cedo la palabra. Buenas tardes a todos, todas y todes. Gracias por la invitación. Ya son 4 años que yo creo que yo he estado aquí comentando, se dice fácil, pero 4 años es mucho, sobre todo dentro del contexto en que nosotros trabajamos en este país en quiebra. Así que quiero felicitar al comité organizador por este esfuerzo que en sí pues demanda mucha fuerza, mucha fe, muchas ganas de hacerlo, pero además porque lo que he visto es que al pasar los años, pues el Congreso, el simposio ha ido aumentando, ha ido incorporando jóvenes y mujeres y hombres desde distintas otras universidades, así que sigan defendiendo este espacio. Lo estoy así como en este tono porque yo me jubilo ya mismo, así que sigan defendiendo este espacio y sigan luchando por exponer su trabajo, por estar pendiente a la crítica, por profundizar su pensamiento y por ser académicos y académicas más rigurosos y más exigentes, ¿verdad? De usted mismo y del trabajo que usted hace. Aquí pues vamos a ver lo que puedo hacer porque es la primera vez que oigo la mayoría de los trabajos. Empezando con Ginelli, ¿verdad? Que ella habla pues de 2 organizaciones feministas que yo creo que han sido muy importantes en la historia de los feminismos en Puerto Rico, ¿verdad? Estamos hablando de la segunda ola y a veces se nos olvida que aquí hubo una primera ola que también tuvo su impacto, ¿verdad? Y vemos que esa segunda ola pues se da en el contexto de mucha efervescencia social, ¿ah? En donde pues hay una serie de movimientos contestatarios que van pues, desde los movimientos de los estudiantes y las estudiantes, movimientos anticoloniales, los feminismos han sido muy importantes en eso, y nosotros, ¿verdad? Como un país colonizado, pues teníamos unos retos particulares que involucraban pues el asunto de la colonialidad. Muchas de estas mujeres eran mujeres de izquierda y que militaban en partidos de izquierda, en donde, como ella dijo, ¿verdad? Pues no eran tan bienvenidas estos reclamos, ¿verdad? Y esos asuntos que tenían que ver con las relaciones entre los hombres y las mujeres, pues porque lo veían como elementos burgueses, ¿verdad? Decía, bueno, o sea, ¿quiénes son las feministas que están escribiendo libros en los Estados Unidos, en Europa? Son mujeres educadas, y efectivamente eso era así. Son mujeres educadas, son mujeres de clase media,
son mujeres burguesas cuyos intereses son burgueses. Y en ese sentido, pues estas mujeres tuvieron una lucha muy, muy importante que dar al interior de las izquierdas puertorriqueñas, ¿verdad? Porque es de esperar que desde la Iglesia Católica y desde los partidos tradicionales, pues pusiesen obstáculos y hubiesen desacuerdos, pero que vinieran desde la propia izquierda fue difícil. Es lo que las obliga en muchos casos a tener que salir y formar sus propias organizaciones. Y me hubiese gustado que hubieses elaborado un poco mejor la diferencia entre ambas organizaciones, porque si son dos es porque había unas discusiones que yo creo que eran importantes. Y por ejemplo, detrás de las discusiones, yo soy un poco más joven, o sea, cuando en los 70 pues todavía yo no estaba en la universidad de nada, pero de lo que he oído y de lo que he leído, pues sí, yo creo que, por ejemplo, en Mía tenía había mujeres lesbianas en Mía, que era uno de los grandes desacuerdos entre los feminismos de la época, porque por un lado, pues querían ganar cierta legitimación frente al país, y en ese momento, pues era más fácil aceptar un hombre homosexual que una mujer lesbiana. Todavía era un obstáculo más alto, más difícil de vencer, y vemos como Mía entonces se desarrolla alrededor de issues que también incluyen asuntos de raza, mientras que quizás la Federación de Mujeres, yo no sé si no se llamaba Federación de Mujeres Trabajadoras Puertorriqueñas. No, esa es la de los 80. Ah, esa era de los 80, pero eventualmente yo creo que evolucionó, ¿verdad? a ese énfasis en las mujeres trabajadoras. Pero lo cierto es que sí recibieron mucha oposición, y el Partido Socialista, yo recuerdo que en un momento dado, que me corrijan si no me acuerdo bien, hubo una purga de los homosexuales y las lesbianas. Pero algo que debiste haber dicho es que el Partido Socialista más adelante rectifica. Entonces, eso un logro de estos grupos, ¿verdad? Porque ellas estuvieron luchando alrededor de estos asuntos que no eran ni siquiera discutidos dentro de la sociedad puertorriqueña y dentro de los grupos de izquierdas siquiera, y eventualmente el Partido Socialista rectifica públicamente. Rectifica públicamente. Y eso queda, si mal no recuerdo, constatado en algunos artículos que se publican en Claridad posteriormente. Así que ahí hubo pues unas luchas que fueron importantísimas, ¿verdad? Voy a pasar con Cristal porque después si se me ocurre otra cosa vuelvo a pasar. Entonces, Cristal, ¿verdad? Este asunto de la prostitución y las formas que se ha estudiado la prostitución. Yo creo que uno de los grandes aciertos del libro de Lynn Finley es que documenta a través de la investigación histórica cómo la identidad o la subjetividad de la prostituta es una creación que viene desde el Estado y se impone, ¿verdad?, sobre cuerpos de mujeres pobres. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque hay mucho lugar común cuando se habla de la prostitución y se dice, bueno, que es la ocupación más antigua del mundo, como si esto hubiese existido históricamente. Y por ahí habría que empezarse a cuestionar qué es una prostituta, ¿verdad? Y lo que te vas a dar cuenta, si lo miras desde una perspectiva histórica, es que muchas veces, ¿verdad? Y es más común de lo que uno piensa, sobre todo en mujeres que tienen posiciones vulnerables dentro de una sociedad, que se dediquen a practicar distintas actividades que le producen su sobrevivencia y la de su familia, que puede que incluya, o puede que no, cierta transacción de carácter sexual. Por eso hay gente que está estudiando estos temas que no hablan de prostitución, sino hablan de sexo transaccional. Y te voy a decir, gente que quizás esto suena un poquito fuerte, pero la mayoría de la gente se involucra en ciertos términos, en ciertos
tipo de sexo transaccional, ¿verdad? Porque en el matrimonio, dentro del matrimonio, ¿verdad? Uno hace transacciones. Así que yo empezaría por problematizar el concepto de prostituta, porque te voy a dar un ejemplo. Cuando yo empecé a estudiar el siglo XIX y empiezo a ver una serie de documentos, por ejemplo, se referían a ciertas mujeres como que habían vivido muchas prostituciones. Y yo decía, wow. Nada, sigo buscando, y lo que me doy cuenta es que a lo que se refería, que casi siempre eran miembros de la iglesia, a lo que se referían era que son mujeres que han tenido, practicaban lo que se practican muy a menudo hoy, que es la monogamia seriada, ¿verdad? Que tú tienes una pareja, no te casas con ella, pero vives con ella, estableces una familia, etcétera. Al cabo del tiempo se dejan y después, unos meses después o un tiempo después, te unes a otra persona. Y para los miembros de la iglesia, eso era prostitución. Así que cuando nosotros vemos en los documentos que se está hablando de prostitución, pensamos en la que pasaba por la calle Ashford hace años, ¿verdad? O en la 15. Y no, esto es un fenómeno muy variado. Una de las cosas que pone de manifiesto el trabajo de Finley es que muchas de estas mujeres que eran pobres, pues eran consideradas prostitutas por el mero hecho de que entraban a casa de hombres, porque algunas de ellas eran lavanderas y tenían que ir a buscar la ropa, y ya el hecho que estaba sola con otro hombre dentro de una casa, pues ya las pintaban como prostitutas, o las que tenían que salir a trabajar y andaban solas por la calle. Entonces, vemos que en ese contexto muy difícil o muy complejo que se está viviendo una vez se abole la esclavitud en 1873, que empiezan a moverse estas poblaciones que habían estado restringidas, ya fuera por la esclavitud o ya fuera por la ley de la libreta, ¿verdad? Que trataba de restringir el movimiento de las personas. Pues ahora tienen este problema que toda esta gente pobre básicamente se está metiendo en los pueblos, ¿verdad? Y yo he visto en la prensa del país, como dicen que lo planteaban así, que había una correlación inversa, había una correlación entre el establecimiento de chinchales de trabajo y de casas de prostitución, simplemente porque las mujeres que trabajaban en los chinchales estaban en la calle y a veces hablaban con hombres porque eran sus compañeros de trabajo, etcétera, ¿verdad? Entonces, pues por ahí hay que ir más fino. Y yo no sé si las comparaciones que tú estás haciendo son las más productivas. Porque, por ejemplo, coger a Rosario, ¿cómo que se llama? José Colombán Rosario, que era un sociólogo de los años 30. Perdona, tiene 5 minutos, sí que nos interesa que le comentemos a la sociedad, extendemos un poquito más para sus comentarios, pero también para ver. Bueno, pero, o sea, lo de la comparación habría que revisarlo, porque tú estás planteando, que es lo que me parece un poquito más grave, que los trabajos antropológicos recogen la voz de estas mujeres. Nada más tienes que leerte las críticas que se le hicieron al libro de la vida de Gordon, ¿cómo era que se llamaba? Gordon Lewis, de Oscar Lewis, que la recoge la revista de Ciencias Sociales en el momento de su publicación, porque muchas de las conclusiones a las que llegan están atravesadas por todos los prejuicios de un estadounidense que no entiende las dinámicas sexuales, así que eso hay que cogerlo con calma. Te podría decir otras cosas, pero piensa mejor esa comparación, porque yo no pienso que es la más fructífera. Entonces Javiera nos habló de, ¿dónde está Javiera? Está allá, por allá. De este centro, que veo que es un centro que está en la universidad. Cuando ella habla del centro, me recuerda mucho el Centro de Estudios de la Realidad Puertorriqueña aquí en la isla, en San Juan. Y yo tenía, y es el caso que menos conozco, por eso tengo más preguntas que comentarios, que lo voy a centrar en dos, porque sé que me están nombrando. Número uno, había feministas, activistas, confesas, como miembros de ese centro. Esa sería la pregunta número uno, porque muchos de los escritos que tú presentaste están escritos por hombres, ¿verdad? Esa sería el número uno. Entonces tú mencionas la teoría de Horacio Tarcus,
en torno a la recepción, ¿verdad? Porque estudiar la recepción de, pues ya sea de publicaciones o lo que fuera, es un asunto metodológicamente bien retante. Entonces me gustaría si pudieras hablar, si hay oportunidad, un poquito de lo que plantea esa teoría. Entonces, en el caso de Adriana, yo creo que por ahí ella tiene un ángulo que estamos viendo que se está cuajando. La pregunta es, ¿verdad? ¿Qué es lo que cuál es el mecanismo que está funcionando aquí de parte del Estado, donde se prefiere esterilizar, ¿verdad? A ciertas mujeres, porque no son todas las mujeres, son a ciertas mujeres, son mujeres pobres que reciben los servicios del Estado. Entonces, versus las que reciben, habría que hacer una comparación, ¿verdad? Y para eso está la Biblioteca de las Ciencias Médicas, que allí hay mucha documentación, versus a las que se pensaba que eran más apropiadas para darle la pastilla anticonceptiva. Porque aquí hay yo pienso, ¿verdad? A partir de lo que tú has dicho, que muchas de las anotaciones de los médicos decían que estas mujeres tenían muchos hijos, que no los trataban bien. Entonces hay como una forma de deshumanizar a estas mujeres a través, pues, de representarlas como malas madres, que creo que es importante, ¿verdad? Porque sabemos que la esterilización tiene una serie de consecuencias, muchas de estas eran mujeres jóvenes. Entonces es como que la vida de estas mujeres vale menos, ¿verdad? Vale menos y mejor es asegurarnos de que no se sigan reproduciendo. Y por último, el caso de Erika, muy interesante. Me gustaría saber más de estos grupos, pero son grupos que se han ido conformando recientemente, ¿verdad? No son grupos que tienen una existencia de mucho tiempo. El más viejo es de los 70. Ah, bueno, pues mira, ya tienen su trayectoria. Porque por lo menos yo pensando aquí en Puerto Rico, no es hasta hace poco que los feminismos, ¿verdad? Han hecho, porque estaba Mía, que habían issues raciales, pero así con fuerza, como por ejemplo ocurre con la colectividad feminista, pues es como un fenómeno más reciente, pero me parece que es muy importante, ¿verdad? Ese tipo de activismo. Y entonces te quería preguntar, ¿a quién van dirigidas estas actividades? ¿A comunidades particulares o...? Sí, por ejemplo, las más viejas son como Muda, Moshta. Si quieres, puedes terminar los comentarios, entonces todas las ponentes. Pero tengo tiempo que te diga. Te quería compartir una anécdota. Otro día, pues tú sabes que aquí el Departamento de Educación ha contratado pues, expertas que tiene una trayectoria, no contrataron a cualquiera, que tiene una trayectoria con toda esta lucha antirracista, etcétera, para entonces transformar los currículos. Entonces salió hace como un mes esta señora del Departamento de Educación dando un ejemplo de cómo entonces se suscita la discusión sobre la negritud, pero lo hacen a través de introducir una niña haitiana. Dice, fulanita que es haitiana, que es o sea, desplazan hacia Haití la negritud como si eso no fuera parte o sea, como si la negritud, que es lo mismo que pasa allá, no fuera parte de nuestra gente, ¿verdad? Y de nuestros ancestros. Entonces, son asociaciones muy difíciles de dislocar porque forman parte del sentido común y muchas veces también avaladas hasta por opiniones científicas. Entonces, por ahí hay mucho trabajo por hacer. Gracias. Muchas gracias, profesora. Bueno, pues ahora le doy el espacio a las ponentes para que respondan a los comentarios de la doctora Baelga. Le invitamos a las personas que están conectadas a través de Zoom que pueden hacer sus preguntas por el chat. Igual a las personas que están aquí de tener preguntas. Vamos a permitir que ellas conversen con lo que comentó la profesora y entonces vamos dando preguntas. Lo que sigue les pido es que por favor sean breves y claros para dar espacio para más intervenciones. Así que, a que se motive a comenzar, adelante. Sí, ciertamente había una gran diferencia entre Mujer Integradora y la Federación de Mujeres.
Las principales son que la Federación de Mujeres Puertorriqueñas se identificaban a sí mismas como socialistas y su lucha iba más bien enfocada a la lucha de las obreras, específicamente a las mujeres, ya porque nacen también de la sociedad de periodistas, de mujeres periodistas. Entonces tienen ya esa conciencia de clase, tienen ya, son obreras, militan en otros partidos. Mientras que Mujer Intégrate Ahora era más bien una organización que nace dentro de la universidad con estudiantes, así que muchas de ellas no trabajaban. Y ya más adelante, Mujer Intégrate Ahora comienza a identificarse a sí misma como negras y como lesbianas, y en sus boletines sale que ellas luchaban por la igualdad racial y la igualdad de género, y decían algo como que estaban a favor de toda familia, implicando también que muchas de ellas eran lesbianas, etc. Sobre lo del Partido Socialista, que ratifica públicamente, ciertamente no sé, tendría que buscar, pero muchas gracias por su sugerencia. No estoy condenando al PCP como los malos, sino más bien los discursos que promovían en ese momento, y ciertamente los discursos cambian con el pasar del tiempo, ¿no? Y con las, o sea, las luchas también. Sí, así que nada, lo tendré en cuenta a futuro. A ver, pues voy en orden porque las apunté. La primera es lo de la perspectiva histórica del concepto prostituta, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo con ustedes, con que, como dice Finlay, pues muchas de ellas hasta estaban jangueando y entonces decían prostitutas, porque estaban jangueando, cosa que yo hago ahora y viendo esto, y sí estoy de acuerdo con eso. Obviamente, por eso yo señalo las limitaciones, hago highlight en el escrito de esas limitaciones de la visión, tanto antropológica también, porque como usted dice, Oscar Luis tiene tiene como un montón de prejuicios, y también él ve la cultura de la pobreza en Puerto Rico, como que, Puerto Rico es pobre. Y eso es no sé, eso se para una mente, ¿sabes? Porque pobreza nosotros no lo escogemos, ser pobre. Así que en ese sentido, pues sí estoy de acuerdo. Lo otro era también lo de José Colomán, porque lo escogí. Bueno, pues lo escogí porque su estudio es en los 40 hasta los 50 y hace 3 revisiones del mismo estudio. Es como que él regresa y eso es como que es interesante, pero también, ¿verdad? ¿Cuál es una pregunta que yo le tendría a este? Que ajá, no se la puedo hacer, pero ¿por qué revisar tanto el mismo tema y después concluir con lo del problema del matrimonio constantemente? Cuando ellas te están diciendo otra cosa, porque él habló con la mujer, según este estudio. Otra cosa también que no se sabe qué personas, si están o no están en el grupo de investigación de él, quiénes fueron esas personas, esas mujeres que él menciona también que ayudaron a hacer este trabajo, o sea, todo el proyectazo que él tenía, porque era un proyecto de investigación. Pues en ese sentido, sí, obviamente pues era un hombre, así que pues... No, pero, y no solamente era un hombre, estaba practicando las ciencias sociales de los años 50, de los años 40. Sí. Mientras que, por ejemplo, Finley y Briggs pues, están hablando desde marcos teóricos totalmente distintos, ¿verdad? Informados pues, por toda la producción feminista. Pero son como, yo no sé si Sí, son totalmente... Yo te iba a recomendar que quizás la separara, pues los científicos sociales, inclusive hay un trabajo de Francisco Valladolid, que es el estudio de 18 mujeres prostitutas, no me acuerdo si se llama así, pero es más o menos así. Es anterior, creo que es de la 1920, 1919, pero es un trabajo que es más cerca al de Colomán, porque él está tratando de investigar a través de las herramientas pues, tradicionales de las ciencias sociales y tratar de explicar por qué estas mujeres llegan a esto, ¿verdad? Así que yo creo que ellos estarían como más cerca. Entonces, la cuestión antropológica, pues, tú no puedes presumir que porque las entrevistan,
de ahí sale pues La voz de ella. su manera de ver el mundo, porque hay un montón de filtros que hay que pensar también, bueno, cuáles son los filtros aquí. Eso es algo que nosotros hacemos mucho desde la historia, cuando leemos, por ejemplo, casos criminales en donde dan testimonio, pero tú tienes que pensar y estudiar, ¿verdad? La estructura de la entrevista, porque hay un montón de cosas que son impuestas pues, por la gente que está haciendo las preguntas. Entonces hay un montón de filtros que hay que estar conscientes de ellos. Y el otro era, que el fenómeno es muy variado también. Yo lo decía más también lo de el final, que usted dice el fenómeno muy variado, porque yo, o sea, yo más o menos lo menciono. Y obviamente, por cuestiones de tiempo, no podía decir muchas cosas, pero es que actualmente estoy haciendo un trabajo de trabajo sexual ahora, en 2025. Y entonces estoy entrevistando mujeres que lo practican, y muchas de ellas a veces son performeras o son simplemente strippers, son muchas cosas. Y entonces, pues, obviamente, en el 2025 vemos esa complejidad también que usted menciona. Y lo otro también era, lo del sexo transaccional, sí, eso lo menciona Silvia Federici, que nosotros, ¿verdad? En la cotidianidad también hacemos sexo transaccional. Y, entonces, Pasamos con Javiera, que había alzado la mano. Sí, para responder ahí las preguntas. En primer lugar, ¿sería feminista en el centro? No puedo decir un no rotundo, pero al menos en lo que revisé, ninguna se manifiesta como explícitamente feminista. Pero sí, por ejemplo, abordan temáticas de la emancipación de la mujer y eso sí lo menciona. Por ejemplo, está Michelle Matelat, que hace un trabajo enorme en torno como a la imagen de la mujer en los medios de comunicación. Igual que las sociólogas que revisan los textos de la segunda ola. Entonces, y también es interesante que no se digan feministas, pero sí hablen de la emancipación de la mujer o de la cuestión de la mujer, y que muchos hombres también se involucren como en las temáticas que tienen que ver con la sexualidad. Entonces yo creo que también hay como que se puede revisitar de que finalmente como la emancipación de la mujer o la opresión de la mujer como el problema en el marco de la construcción de una nueva sociedad que fue la Unidad Popular, fue una cuestión que involucró tanto a hombres y mujeres, y como a intelectuales hombres y mujeres. Entonces, de ahí como que es interesante también ver cómo en este espacio chico igual se da cuenta de ese proceso. Y respecto a lo segundo de Tarkus, bueno, la teoría de la recepción es súper, a mí me parece súper interesante porque incluye como la circulación, la interpretación y la apropiación o el rechazo a ciertos conceptos, a ciertas prácticas, a ciertos textos. Y ahí Tarkus da cuenta de que hay 4 momentos en este proceso de recepción. Uno, el de producción, donde son las ideas elaboradas por los principales intelectuales. Otro, la difusión, que es la publicación de libros, revistas, cartas, discursos, y que esto se mueve, pasa a distintas fronteras. Está la recepción, que es donde un grupo determinado se siente al final interpelado por una teoría externa y la adopta, pero esa como adopción no es igual, como que no es que tomen una idea y la tomen tal cual, porque ponen este en el último momento que es de la apropiación, donde se da como utilización, se resignifica esta idea o esta práctica, y por eso y no son momentos que sean estáticos, sino que en un momento un receptor también se vuelve productor de otra idea y así se puede también volver difusor. Entonces, por eso me parece interesante, porque en el caso del trabajo yo solo abordo los primeros 3 momentos. La apropiación la quiero hacer más adelante, más detallada. Y sobre todo también porque la apropiación al final queda cortada por el golpe de Estado en Chile. El centro deja de funcionar el 73 y ahí hay varios que se van al exilio, otros que pasan a la clandestinidad. Entonces, como que hay un corte importante en ese proceso. Pero los otros momentos, sobre todo el de difusión, de cómo llegan estos libros, de cómo llegan estas lecturas, y el de recepción, porque al final es como
nosotros como intelectuales dentro de la Unidad Popular nos hacemos cargo de este debate, como cuál es el rol de la mujer en el proceso de la transición al socialismo. De hecho, hay una autora de uno de los últimos artículos que sale en Seren que dice así como el 72 se declara como el Día de la Mujer en la Unidad Popular. ¿Y eso qué significa? Como cuál es el rol de la mujer proletaria en este proceso de camino al socialismo. Eh, y eso queda como enunciado, no queda como al final realizado por todo lo que pasó aquí en Chile. Entonces, es interesante ver que, por ejemplo, el caso de la otra compañera que también habla de este mismo periodo, pero en Puerto Rico, eh, de ver también cómo la izquierda en Latinoamérica tiene distintas formas de abordar la temática feminista y de la cuestión de la mujer también, cómo se denomina. Y aquí en Chile hubo varios intentos como por dar esa discusión y dar alguna de como particularidades de qué se puede hacer. Así que eso. Estoy de acuerdo con la necesidad de poder identificar el razonamiento de por qué la estilización ha sido un proceso, porque los documentos por lo menos no evidencian el por qué y hasta a veces los números de las cantidades de mujeres que están siendo, de las usuarias de estilización previo a tanto enfoque de estilización, no es alto el número y no ponen el razonamiento de por qué. Y esto pues ha sido un proceso y lo voy a tomar en cuenta para poder seguir con esto. También creo que es importante enfatizar lo de la deshumanización que mencionan de las mujeres. Esto es interesante porque he podido por lo menos identificar específicamente en el cortometraje. Aquí, sin embargo, lo que he visto, que lo encontré interesante y raro, es que la mujer que se deshumaniza es una mujer de clase alta, dinero, o sea, tiene el marido y tiene su familia y ella es deshumanizada por parte del marido y el marido le plantea de que es culpa de ella que tiene tantos hijos, es culpa de ella, de que están en esta situación financiera, que ella debió hacer la iniciativa de tomar las prevenciones y que es ella la productora de los hijos. Él no es padre, él dice que él no es padre, que ella es la madre, que esos hijos no son ni de él, porque no salieron de él. Y esto es un cortometraje hecho por el Departamento de Salud y este es un cortometraje que está siendo visto por mujeres de clase baja porque se especifica en las promociones que sí, que esto es para estas comunidades. Entonces, creo que es una dinámica que puedo seguir mirando. Pues, no me traigo más. Ahora sí. Sí, para hablar más sobre las organizaciones, que no tuve mucho tiempo de entrar en tantos detalles. Sí, todas las organizaciones que están representadas en mi tesis, la primera se fundó en el año 1983, que fue muda, y la última en el 2023, o sea, hace 2 años. En general, las organizaciones más viejas, que son como MUDA, MOSHTA, CONAMUCA, se enfocaban más en los derechos humanos de las migrantes haitianas y hombres también, los migrantes trabajadores haitianos, y también en las comunidades batalleras, que es como yo mencioné, donde traían a migrantes haitianos para trabajar en la industria azucarera. Entonces, los más viejos se enfocaban más en eso y en general los colectivos más nuevos, o sea, durante los últimos 5 o 7 años, se enfocan más en ampliar esa visión de la negritud en la República Dominicana para incluir dominicanos sin ascendencia haitiana. Pero, por ejemplo, MOSHTA, que se fundó en el 1985, originalmente era el Movimiento Sociocultural de Trabajadores Haitianos. Cambió el nombre creo que hace 2 años, y ahora se llama Movimiento Sociocultural de Trabajo Humanitario Ambiental. Entonces, uno ve que las organizaciones, aunque las que se fundaron hace más de 3 años, que originalmente era para enfatizar el problema de los derechos humanos de los trabajadores haitianos, ahora están como cambiando o ampliando el enfoque para incluir a dominicanos sin ascendencia haitiana.
Y bueno, lo que yo vi antes de comenzar el proyecto es que muchos de estos estudios se enfocaban solamente en esos discursos de derechos humanos, cuando hablaban del antirracismo, la República Dominicana, del feminismo, y o sea, en hablar con los activistas y ver las publicaciones en redes sociales, las actividades y las incidencias que hacían. Para mí, estas organizaciones todas colectivamente estaban haciendo un proceso de activación del elemento negro en la República Dominicana, aunque usando diferentes métodos. Y esto específicamente, muchas de estas organizaciones hacen incidencia de manera nacional, política pública, pero yo me enfoqué específicamente en el trabajo que hacen día a día en las comunidades. Ahora sí abro para preguntas, se la compañera en la pregunta aquí, así que pues, y después vamos con el compañero. Pero les pido que sean breves. Muy buenas tardes. Primero que todo, les felicito por esa ponencia. Mi nombre es Amber Henry, soy profesora de los estudios afro-latinoamericanos en la Universidad de Harvard y he tenido el honor de ser supervisadora de tesis técnica. La pregunta es sencilla para ustedes. Estamos viendo muchos procesos sobre los cuales las personas están como rechazando, contestando. ¿Cuál es la versión del mundo, cuál es la versión del futuro que las mujeres en sus trabajos en Puerto Rico, Chile y la República Dominicana quieren ver? ¿Con qué mundo sueñan esas mujeres? Muchas gracias. Bien, las recogemos un poco en bloque. Sí, nada, quisiera agradecerle a todas ustedes, ¿verdad?, por hacer esta chévere presentación, por haberse preparado y tomar el tiempo para ponerte, ¿verdad?, este trabajo que ustedes tienen tanto esfuerzo para poder enseñar a todos nosotros, con un agradecimiento, ¿verdad?, yo de mi parte, de gracias a ustedes por hacer ese trabajo tan chévere y tan bueno. Eso primero. Segundo, tengo una pregunta sobre el término, ¿verdad?, de prostitución y trabajo sexual, ¿verdad? Porque sí, como que hubo un diálogo, me pareció muy interesante, pero me quedé como que con la duda con respecto a esta conversación de la prostitución, porque ciertamente que quisiera saber cómo es que en un contexto inmediato, de esta palabra, en ese contexto cuando se conversan y se hablan en ese término, ¿cómo vamos a concluir que en ese contexto pertenece al mismo campo de significado, el cambio de cultura y norma de lenguaje, el que se utilizaba en otro contexto, en otros momentos, esa es mi pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues, Tengo una pregunta y un comentario. Primero para Cristal. te voy a pedir que hables alto para que la compañera que está abierta esté. El primero para Cristal es que pero si bien tu investigación viene de la sociología, no sé si han considerado entonces integrar o mirar a otras miradas metodológicas que se están dando sobre todo dentro del campo de los estudios africanos y de la diáspora. Pensando en trabajos que, por ejemplo, están ampliando esas miradas, porque creo que tu trabajo, o lo que está, por lo menos es mi percepción de lo que presentaste, es que estás también tú tratando de insertarte en un cambio de mirada sobre ese sujeto al que estás tratando de ver y cómo lo has visto, ¿verdad? El campo. Entonces, el trabajo, por ejemplo, que viene de la sociología de Saidiya Hartman, que se llama Wayward Lives, tal vez te puede ayudar a pensar esa otra metodología que está tratando de cambiar esa percepción, ¿no?, en la mirada. Sobre todo también porque los trabajos que están mirando, como el de Laura Briggs, incluso el de Finley, tienen unas misiones bien grandes y tienen unas misiones que son muy grandes, sobre todo si pensamos en las poblaciones en las que estamos, a las que están mirando, ¿no? Y entonces discusiones que tienen que ver mucho con lo racial, por ejemplo, esos otros trabajos te pueden ampliar esa mirada para ver qué otras preguntas también encuentran en esos trabajos. Hay otro trabajo que es una intelectual de Trinidad y Tobago, radicada en Nueva York, que se llama Rosamund King, que ella desarrolla un método para trabajar con una población que son del mismo periodo que están trabajando, que son las consideradas Yamets. Y las Yamet eran estas mujeres a las que también en términos de archivo no hay mucho que encontrar porque solo aparecen a partir de
de la criminalización. Entonces, ella desarrolla un método, un texto que se llama Medical Biomitography, para ver cómo entonces desde la crítica contesta a esos lugares. Creo que tal vez esos textos te puedan ayudar. ¿Cómo se llama? Puerto. Medical Biomitography. Mi pregunta, y gracias a todos por los trabajos. Mi pregunta va en relación a lo que creo que fue algo que dijiste al final. Creo que al final, una de tus conclusiones es la importancia entonces de mirar a la República Dominicana o de localizar a la República Dominicana dentro de una tradición que no sé si la nombraste feminista también. Entonces mi pregunta es por eso. ¿Por qué a partir de esos movimientos que estabas estudiando y los cuales también tú dijiste, que si bien muchas de ellas se identificaban como feministas, los movimientos como tal no se nombraban desde ahí, porque entonces, ¿cuál es la razón por la que tú entonces intentas ubicarlos dentro de esa tradición? Les damos la palabra a las compañeras para que en 7 minutos les den las preguntas del público, para que se anime. Javiera, Sí, para la pregunta que hacía la profesora, agradecer por las preguntas y la atención. Aquí, en este caso, es bien concreto lo que imaginaban, porque este centro se enmarca en el proceso de la vía chilena al socialismo, y eso se materializó en la Unidad Popular en los 3 años que escriben ellos y ellas. Y ahí también hay un importante rol respecto, y que no está resuelto, que fue una discusión importante porque es como, ya, luchamos por la emancipación de la mujer, pero ¿eso qué significa en términos prácticos? Significa más lagunas, más derechos laborales para las mujeres, más integración de mujeres en cargos de los partidos, significa seguir enfatizando en los frentes de mujeres de los partidos de izquierda. Eh, y esos conflictos y esas tensiones no se resolvieron, pero al menos las mujeres y hombres que escribieron en torno a la emancipación de la mujer y el feminismo, sí pensaban romper con cómo se representaba la mujer, al menos en el mundo capitalista. Y eso significaba que habían ciertas características que supuestamente las mujeres tenían, como ser más sensible o dedicarse al trabajo de los hijos exclusivamente, o ser más delicadas, no hacer trabajos de fuerza. Todas estas representaciones de los roles de género buscaban romper. Por eso también escriben mucho acerca de la imagen que se da a la mujer en los medios de comunicación, en la literatura, y también romper con la sexualidad ligada al capitalismo, como una forma de intercambio que tenía que ver con el valor de uso y de cambio. Entonces, eso al menos lo plantearon como cuestiones referentes a los medios de comunicación, a la sexualidad, que buscaban romper y construir algo mucho más cercano al ideal socialista que ellos tenían y ellas tenían. Así que eso ahí me quedo para que haya tiempo para mis compañeras. Muchas gracias. Es que yo no me recuerdo cuál es la pregunta de la ¿Qué quieren? ¿Con qué sueñan? Sabemos qué es lo que están rechazando, pero ¿cuál sería como una versión ideal para esas mujeres? Ok, bueno. En verdad, voy a hablar de lo que más o menos pensando en las que personas que he entrevistado, Sí. pues que se empoderen, pero ese empoderamiento tiene que ser a partir ¿verdad? De que tengan otras posibilidades no una brecha ni una limitación de los recursos, porque que muchas de estas mujeres pues están en una posición totalmente precarizada y vulnerable. Pues porque en Puerto Rico pues, a nadie le importa el tema. Y yo soy la única que le importa. Y la única loca que va para allá y la busca y como que ajá, toda la cosa.
Y pues, está en una posición vulnerable, así que esto me pone un poquito emocional. Es que ella tenga recursos, ¿verdad? A ver. Sí. Sobre qué mundo sueña esta mujer, estoy un poquito asumiendo aquí porque obviamente muchas de ellas no hay papeles escritos sobre esto, pero Mujer Intégrate ahora tiene un documento que se llama La Mujer Puertorriqueña Negra, donde condenan el racismo de Puerto Rico, sí, pero también imaginan un mundo libre de racismo y sin prejuicios raciales. Así que me imaginaría que con eso es con lo que sueñan. Y también un mundo donde ellas no tuviesen que disfrazar sus posicionamientos políticos en cuestión de su sexualidad y del lesbianismo. Un mundo donde no tuviesen que disfrazar eso y un mundo que pudieran ser abiertamente libres y ser ellas. Mientras que la federación, por otro lado, yo me imaginaría que soñarían e imaginarían un mundo sin clases sociales y, por supuesto, con la liberación del país. Bueno, yo me voy a basar en las entrevistas que se hicieron en la operación y tropiezo con la memoria del Hugo. Y lo más que yo puedo identificar ahí es transparencia. Esas mujeres lo que no tuvieron de parte de los doctores y del Estado fue transparencia de qué era lo que le estaban haciendo. Muchas de ellas pensaban que la esterilización era reversible y no lo era. Muchas dijeron que entraron para ejemplo, para un parto y era una cesárea y salieron esterilizadas y no lo sabían. También creo que muchas han vocalizado la experiencia dentro del hogar con el marido y no haber también justificado la razón de esterilizarse a base de la necesidad del marido. Porque muchas de ellas terminaron divorciadas o el marido se fue y eran dinámicas donde pude ver un arrepentimiento de basarse sus decisiones de por qué, por ejemplo, las que lo hicieron porque querían, de por qué estilizarse basado en que mi marido no quiere más hijos y quiero complacer. Y eso es algo que creo que muchas de ellas han vocalizado de que se arrepienten y creo que en un mundo ideal no tuvieran ese problema con esa dinámica. Bueno, sí, para la pregunta sobre la razón por la cual intento ubicar este trabajo de las activistas dentro de una tradición del feminismo negro, yo pienso que una de las razones por las cuales este trabajo en la República Dominicana, el racismo feminista, no ha sido estudiado como los movimientos en otros países de Latinoamérica, Brasil, Colombia, etcétera, es por lo que yo expliqué de las 3 capas de imaginación y porque existen en la República Dominicana estas 3, vamos a decir, diferentes tipos de mujeres negras que enfrentan diferentes niveles de imaginación. Y entonces no se ha estudiado, solamente a base a las migrantes haitianas o las descendientes dominicanas de migrantes haitianas, y solamente se ha estudiado con relación a los derechos humanos, pero en hablar con las activistas y estudiar el trabajo que hacen en las comunidades, yo argumento que el trabajo que están haciendo sí es parte de esta tradición en Norteamérica y también en Latinoamérica, de articular un feminismo antirracista que se separa con el feminismo hegemónico. Y muchas de las activistas con las que hablé, aunque dicen que ahora mismo movimiento, que no es un movimiento como codificado, más es por el contexto sociopolítico ahora mismo y la relación con Haití que tiene la República Dominicana, y por eso no se articulan como un movimiento así unificado, pero que en un futuro, eso, yendo a la pregunta de la visión, eso es parte de la visión que tienen para un futuro. Bueno, pues sin ánimos de ser agua fiesta, ya nos toca cerrar el panel. Les agradezco inmensamente a nuestras ponentes, a la doctora Baerga y a todas y todos quienes se dieron la cita. Les recuerdo que ahora a las 3:30 tenemos mesa redonda de historia laboral, así que están todos invitados y esta jornada continúa mañana y el viernes. Muchísimas gracias. Chao, gracias.